Hola amigos, vamos a iniciar un nuevo programa de Aprendiendo Derecho, como siempre con temas súper interesantes. Seguramente estará usted interesado en saber la modificación y cambio que ha tenido la justicia laboral. Son cambios trascendentales, por eso tenemos la fortuna de tener con nosotros a la maestra Araceli Lovera. ¡Qué gusto tenerte con nosotras! Ay, doctor. Hasta que nos das un espacio, eres muy cotizada. Al contrario, muchas gracias por la invitación aquí. Un saludo a usted, a todo su auditorio y pues gracias, a la orden, maestra. A la orden. Oye, te metiste de lleno al área laboral, ¿no? Fíjese que sí, sí, ya tienes un ratote. Muy concentrada, ya llevo varios años especializándome en la materia del trabajo y muy contenta porque es una materia muy noble. Muy noble, claro. Muy noble. Si se dice que la materia laboral, a ver si estás de acuerdo, está un tanto inclinada para favorecer al trabajador y no tanto al patrón, porque hay mucha suplencia para que se protejan los derechos de la clase trabajadora. Es que esa es la peculiaridad que tiene la materia de trabajo, precisamente la figura de la suplencia, de la deficiencia de la queja, pues en este caso es en favor de la parte trabajadora. Pero mire, esto obedece también a muchos años de lucha que hubo por lograr esta igualdad, porque en su momento, pues bueno, existía... Se abusaba, ¿no? De los Exactamente, estas grandes empresas que, bueno, se daba lo que era la explotación del trabajador y pues bueno, se lograron ese reconocimiento a través de esta figura. Pero bueno, eso de alguna forma ha puesto en desventaja a la parte patronal, claro. Porque... Por ejemplo, en materia de amparo, pues existe, bueno, y en el procedimiento laboral ordinario, pues el estricto derecho. Es cierto. Entonces, si el patrón no viene combatiendo bien ciertos argumentos y no tiene una buena defensa... Se pasan por alto muchas cosas y no hay forma de suplirlos. ¿No? Qué bueno que tocas esos puntos porque valdría la pena pues aprovecharte ya que estás aquí y tratar de verlo un poquito desde abajo, hablando procesalmente. Si yo tengo la necesidad como trabajador de hacer valer un derecho o como patrón, tengo que acudir. Todavía me quedo pensando en el sistema anterior porque ya entró en vigencia un nuevo modelo que ahorita tú nos vas a plantear fechas y cómo se da ahora. Antes existían las juntas de conciliación. La Junta Federal de Conciliación para temas federales, la Junta Local de Conciliación para temas locales, el TECA, que es un tribunal para servidores públicos. Se habló de que la justicia era muy lenta, corrompida, que era necesaria una reforma. Y esto no estoy hablando de la reforma del gobierno actual. Era una reforma del gobierno anterior, que no era morena, sino creo que era panista, priista, cuando se empieza a gestar y se vinieron cambios importantes que no le tocó a este gobierno y su implementación. Pero yo creo que sí era necesario ese clamor porque sí había muchos vicios. Entonces, a ver, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Porque... antes era así de sencillo ir a una junta, sí se tardaban años los juicios, el trabajador demandaba al patrón salarios caídos, tardaban 10 años los juicios y tenía el patrón que liquidar muchas veces 10 años de salarios caídos. Se viene una reforma, se tratan de equilibrar, eso cambia, se viene la oralidad en los juicios laborales. Hoy, ¿cómo eran antes y cómo son hoy? Sí, claro que sí, tienes mucha razón en esta transición que hubo. Pues muchos años se quedó a deber a la materia del trabajo. La verdad es que no había existido una reforma de tal magnitud y trascendencia que generara este impacto. La reforma del 2012 efectivamente abordó estos temas de la cuestión de los topes de los salarios caídos, ¿no? Donde ahí se trató... ¿Se inicia en el 2012? Se viene gestando esta parte, pero la reforma ya fuerte, que hablamos de un nuevo sistema de justicia laboral, se da el 24 de febrero del 2017. Es la reforma constitucional que, bueno, da vida a este nuevo sistema que ya entra en vigencia. Que va iniciando de manera paulatina. Hoy en día, pues, decirte que ya está en vigor en todo el país, ¿sí? Con la reforma del 1 de mayo del 2019, cuando ya se reforma propiamente la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué pasaba antes? Efectivamente, cuando un trabajador, un patrón, tenía que acudir a resolver un conflicto de índole laboral, acudía directamente a las juntas de conciliación y, pues, bueno, existía esta parte, ¿no? De que los procesos eran un tanto lentos, ¿no? Muy para desahogar una prueba, bueno, pasaba una eternidad hasta que se resolvía y pues efectivamente eso era lo que afectaba a ese patrón o a ese trabajador. Con la nueva reforma en materia de justicia laboral se crea ahora a través de este sistema de oralidad. En primera instancia se crea un órgano que se encarga de la conciliación. Hay una etapa de conciliación prejudicial
obligatoria. Obligatoria. Antes no era obligatorio, ¿verdad? Existía la figura, la etapa era conciliación, demanda y excepciones, pero muchas veces, ¿qué pasaba? Que y ya dentro del proceso, ¿no? Dentro del proceso ni siquiera comparecían. O comparecían los abogados y pues decían, no quiero conciliar y ya. Ahora, ¿qué pasa con esta fase? Obliga a que el patrón directamente y el trabajador directamente comparezcan, sin la presencia de los abogados. Entonces, ¿eso qué ha permitido, doctor? Que efectivamente esta figura de la conciliación pues se dé, luzca, porque muchas veces, ¿qué pasa? El trabajador no nada más es demandar por demandar, o sea, sí perdió su fuente de ingreso, su trabajo, pero bueno, si me vas a liquidar, pues ya liquídame, porque lo que menos quiere alguien es tener un juicio engorroso. Entonces, esta figura de que ahora sea la conciliación prejudicial obligatoria ha ayudado mucho a despresurizar los conflictos que llegan a juicio. Entonces, en base a lo que se está comentando, si algún trabajador pudiera tener una diferencia con su patrón, no puede ir de manera directa a demandar, tiene que ir al centro de conciliación. Así es. Y hacer una solicitud, hacer una solicitud para que venga el patrón y puedan ahí tratar de mediar su diferencia. Así es, este es un paso obligado, no pueden llegar a un juicio sin pasar por esta fase. Es en materia local y federal incluso. Así es, a nivel estatal y federal, hay centros de conciliación en los estados. En el supuesto que no se llegue a ningún acuerdo, ¿cómo quedaron las juntas? ¿Qué autoridad las suple? ¿Cuál es el trámite? Bueno, hoy en día las juntas siguen existiendo para terminar de resolver los juicios que se dieron origen en su momento con la legislación que estaba vigente. Entonces... antes del 19. Exactamente. De los conflictos que surgieron antes del 19. A eso me refiero, exactamente. Entonces las juntas van a concluir con esos juicios, con esa legislación vigente hasta el último momento. No pueden transitar a esta fase del nuevo sistema, no hay compatibilidad en los sistemas. Entonces, cuando ya en este nuevo sistema surgen los conflictos a partir del 2019, tienen que ser a través de este nuevo sistema de justicia laboral. Cuando no se llega a esta conciliación, entonces sí, ya pueden pasar a la etapa jurisdiccional, donde ahora se presenta la demanda en los nuevos tribunales laborales que hay a nivel estatal y a nivel federal, dependiendo de la competencia. Y entonces les piden, uno de los requisitos es contar con esta constancia, en su caso de no conciliación, para poder dar inicio a este nuevo proceso. Si no la tuvieran, no le van a dar entrada a su demanda. No, porque es una fase obligatoria. Es un prerequisito. Exacto. Las juntas antes dependían jerárquicamente del Ejecutivo, estaban incluidas dentro del organigrama del Poder Ejecutivo. Hoy la justicia laboral depende del Poder Judicial. Así es, que me parece un paso sumamente acertado, ¿verdad? Porque pues de repente que veíamos, a veces eran juez y parte, ¿no? O sea, había un conflicto de interés ahí. Ahora la justicia laboral forma parte de los poderes judiciales, tanto estatales como federales. Sí, yo recuerdo, maestra, que la justicia laboral, cuando dependía de las juntas, había 3 integrantes como autoridades que fallaban. Un integrante de la clase trabajadora, uno del patrón y propiamente la autoridad de la junta. Así es. Hoy esa representación existe en los juicios laborales, quedó hecha a un lado y es un juez laboral propiamente el que decide. Así es completamente diferente. Tenemos un juzgador especializado en materia de trabajo que es único y que bueno, a través de un proceso de oralidad, a través de los principios de inmediación, sobre todo, que es un principio formidable, ¿no? Ahí lo tienes enfrente. Exactamente, a través de sus sentidos, él está escuchando directamente al trabajador que está declarando, está escuchando directamente al patrón declarando, los testigos, él directamente está percibiendo, no solo a través de estos expedientes físicos, sino ahora a través de sus sentidos, escuchando las partes, que es lo que ha permitido que este sistema sea más ágil, más rápido y dinámico. Generalmente, ¿cuánto tiempo tardará un juicio ahora y cuánto tardaban los anteriores? Bueno, doctor, yo le puedo decir que hoy en día yo estoy en un órgano de amparo, en un tribunal federal, y bueno, he tenido en mis manos que proyectar asuntos de las juntas de más de 10 años todavía. 10 años, un juicio anterior. Un juicio anterior. ¿Y hoy, con esta nueva modalidad que usted practica? Pues hoy en día, un juicio yo creo que en menos de un año se está resolviendo. ¿Menos de un año? Menos de un año. Se redujo muchísimo. No, bueno, por supuesto. Pero también gran parte de la diferencia es por cuanto a la prestación de salarios caídos, ¿no? Antes reclamaba uno y lo que duraba el juicio. Hoy, con las reformas,
cómo queda la exigencia del trabajador al patrón de salarios caídos durante todo el juicio. ¿Hay un límite? Sí, con la reforma que le decía del 2012, desde ahí se empezaron a establecer los topes de los salarios caídos. Okay. Respecto del apartado A, pues el tope máximo son 12 meses. 12 meses de salarios caídos hasta en tanto se resuelva el juicio. ¿Qué pasa después de los 12 meses? Entonces empiezan a generarse los intereses a cierto porcentaje que se realiza. Pero bueno, si estamos hablando que ahora los juicios pueden llegar a concluir en menos de un año, ese es un factor que le ayuda mucho a la parte patronal, porque muchas veces llega a ser mucho mayor el monto de la condena por el tema de las indemnizaciones que de la acción principal. Es cierto, hubo empresas que cerraron por consecuencia de juicios laborales. Así es. Que perdieron su patrimonio. La materia laboral es muy interesante porque, a diferencia de otras materias como el penal, como el familiar, como civil e inclusive parte del mercantil, no existe la apelación. No. Eso es bien interesante. En un proceso normal, no hay un recurso. Hay un juzgado de primera instancia local o federal y contra esos fallos que emiten, que pueden no gustarnos, se interpone una apelación. Pero en materia laboral no existe la apelación. Así es. Contra el fallo que me es adverso como patrón o como trabajador en un juzgado laboral, si no estoy de acuerdo, ¿qué tengo que hacer, maestra? Así es, en materia de trabajo, el procedimiento concluye con un laudo o una sentencia, la cual efectivamente la Ley Federal del Trabajo no contempla un recurso para poder impugnar. En estos casos, lo procedente es el amparo directo. ¿Y quién conoce el amparo directo? Pues precisamente los tribunales colegiados, en este caso especializados en materia de trabajo. He de compartirte, doctor, que en el estado de Morelos somos el 18º circuito con respecto al Poder Judicial de la Federación, y hay 2 tribunales colegiados especializados en materia de trabajo, que somos precisamente los que conocemos de estos amparos en contra de los laudos y las sentencias. Y dentro de uno de esos tribunales usted labora. Así es. Y le toca hacer ahí la justicia laboral en materia de amparo. Platíquenos cómo es su trabajo. ¿Llega un fallo impugnado? ¿Qué es lo que hace usted? ¿Cuál es el trámite? Claro que sí. Bueno, su servidora, doctor, trabajo en un tribunal colegiado en materia de trabajo. Soy secretaria de tribunal y me encargo prácticamente de elaborar los proyectos de sentencia, pues precisamente revisando estos laudos y estas sentencias laborales, dependiendo de quién acuda. Puede venir al amparo la parte actora, que puede ser el trabajador, la parte demandada, el patrón. Pueden venir los dos al amparo inclusive, y son amparos relacionados que se tienen que estudiar al mismo tiempo para emitir fallos al mismo tiempo y no llegar a ser contradictorios entre sí. En un tribunal colegiado hay 3 magistrados que resuelven estos amparos. Hay una secretaría de acuerdos que tiene una función muy importante, muy activa, que recibe los amparos directos, los integra y los turna a las ponencias. Una vez que llega a la ponencia, el titular lo asigna a cada secretario proyectista, que en su caso su servidora, recibe el amparo, y entonces entro al estudio precisamente de lo que fue el juicio. Que ahora son muchos videos. Son muchos videos, ¿verdad? Son muchos videos, doctor. Son muchas horas de estudio. La verdad, no por nada se sabe que tenemos hora de entrada, pero hora de salida no siempre. ¿Por qué? Porque precisamente estamos obligados a revisar todos los discos, las audiencias, porque ¿cómo vamos a resolver si no tenemos? Claro, y es la última instancia. Eso sobre todo. Lo que ustedes decidan, hasta ahí llegó. Es una gran responsabilidad ser juzgador, doctor. Grande. Yo creo que para poder estar en una posición en la que estamos, número 1, le debemos esa parte de la especialización a los justiciables y ese compromiso de resolver a conciencia, con total apego a derecho y a sus respetos. Los abogados, maestra, pasamos por una universidad, por algunas especialidades, y llegamos a tener un cierto control sobre algunos temas. Pero para estar en un tribunal especializado en justicia para adolescentes, en justicia laboral, en justicia administrativa, se requieren pues personas que estén netamente comprobado que saben de lo que van a juzgar. Sí, así es. La reforma desafortunadamente no lo exige así. Fue uno de los grandes reclamos que hicimos los abogados, que sí estábamos de acuerdo con una reforma, pero debieron cuidarse esos detallitos. Hoy ustedes, aquellos que están participando, pues tienen que tener esas consideraciones. Sí. Porque a final de cuentas se están jugando las reglas del juego, pero sí sería lo ideal que el público que va a votar pueda analizar perfiles y determinar
pues quién realmente va a hacer un trabajo decoroso, como lo que usted dice, es la última instancia. Exactamente. Lo que ahí se decida, si te va bien, te vas a poner feliz, pero si te va mal, te vas a tener que sentar a llorar en la banqueta. Así es. Sí. Sí, es una gran responsabilidad precisamente porque las resoluciones que yo elaboro como proyectos tienen un impacto en la ciudadanía, tienen un impacto en ese trabajador que está esperando esa respuesta. No solo vemos conflictos individuales de trabajo, vemos temas de seguridad social. Sí. Tienen riesgos de trabajo, accidentes de trabajo, esperando una pensión, una declaración de beneficiarios. O sea, son muchos temas que sí tienes que estar preparado para resolver. Oiga, pero debe haber mucho trabajo en materia laboral. Pues para que sean 2 tribunales y el civil nomás hay uno solo. Exacto, sí. Y el civil conoce de mercantil, de familiar, de civil. Amplia, claro. Muy amplio. Y hay uno solo en Morelos. Y hay 2 laborales. Quiere decir que hay mucho litigio laboral. Desafortunadamente sí, es un tema que, bueno, la materia laboral sí es el pan de cada día. Pues, ¿quién no ha estado en esta posición de trabajador o de patrón y siempre que se dan estas circunstancias? Sí, ¿cómo quedó el mínimo vital en materia laboral cuando el patrón es el que se va al amparo? Recuerde usted que en el viejo sistema el patrón quería acudir al amparo y el juez federal, si era un amparo indirecto por algún vicio procesal o contra el amparo directo, garantízame con una fianza al mínimo vital del trabajador. Sí. Hoy ya no hace esa excepción. Sí, es un tema que se tiene que analizar porque muchas veces el patrón da de alta al trabajador por debajo del salario mínimo. Entonces, sí hay temas de jurisprudencia que nos obligan a hacer esa revisión de manera oficiosa, porque no se puede dar un salario en violación a lo que ya se dispuso respecto al salario mínimo. Entonces, sí tenemos que velar por eso, porque se garantice el mínimo del salario vital. ¿Por qué? Porque no se puede salir adelante con un salario así. Es inclusive ilógico que de repente quieran decir, no, pero el salario era que muchas veces pasa esto, te registran con un salario y te pagan con otro, ¿no? Entonces son cosas de las que en un amparo tenemos que revisar, por supuesto, que se garantice ese ingreso mínimo para la subsistencia del trabajador, claro. Híjole, son trámites complejos y sobre todo con una nueva modalidad. ¿Usted cree, maestra, que si hablamos de oralidad en materia del trabajo, en materia penal, en materia mercantil, ya están entrando en vigencia los juicios en materia oral, familiar, civil, todo está transitado para la oralidad y los amparos? ¿Cómo ve usted? Ese es un temazo porque ya expusimos que usted va a emitir un fallo, le va a proponer al magistrado oponente y usted está analizando una serie de videos de las audiencias. Sí. Pero usted no va a emitir un fallo en una audiencia, lo va a hacer por escrito. Entonces, para ser empático, ¿cree usted que sea necesario que se trabaje sobre ese tema donde pueda estar el señor magistrado al frente y dictar su fallo como lo hace el juez de primera instancia, como en otras materias lo hacen los magistrados de segunda instancia? Sí, claro que sí. Yo creo que es un tema que se le sigue debiendo a la sociedad, por supuesto. Hoy en día, bueno, a través de las plataformas, los magistrados sesionan una vez a la semana y, bueno, esta sesión sí se transmite vía pública, que es algo que muchas veces no sabe la ciudadanía. La gente puede verlas. Se puede usted conectar y puede ver las sesiones en vivo. Pero bueno, ¿qué pasa? A veces hay una mala práctica de repente de cumplir con el tema de que se va a sesionar públicamente, pero a veces no nos comparten el debate real que se genera para resolver los asuntos. Okay. Entonces, queda de ver todavía esa parte que yo creo que sí podríamos transitar y sobre todo porque eso es transparencia, doctor. Se hace necesario, ¿no? Y se hace necesario. La transparencia nos ayuda a evitar inclusive temas de corrupción, temas de que cuestionen por qué se está resolviendo de tal manera. Entonces yo considero que sí es algo que se le está debiendo todavía a los justiciables. Valdría la pena que usted le impulse a que sea magistrada. Sí. Porque es importante decirle a nuestro público que la maestra Araceli Lovera, a quien conozco de toda la vida, tuve la fortuna de que fuera mi alumna en la Universidad del Estado, luego en la maestría también. Sí. Entonces sabemos de lo que hablamos, es una gran profesional, es un gran orgullo conocerla. Y hoy, maestra, pues usted decidió entrarle y está participando a la contienda para lograr la magistratura en materia especializada en el área laboral. ¿Por qué
quien nos ve tendría que votar por usted, o por qué cree usted que pudiera ser la mejor opción? Claro que sí, fíjese. Bueno, como les comenté, actualmente soy secretaria en un tribunal colegiado en materia de trabajo y bueno, cuando se da esta reforma, pues con toda esta experiencia que he tenido de más de 25 años, tengo más de 9 años trabajando en órganos jurisdiccionales federales, me he especializado en la materia del trabajo. De 4 posgrados que tengo, 3 son en materia laboral, 2 especialidades en justicia laboral y un doctorado en derecho laboral. Entonces, pues todo esto considero que me pone en aptitud de poder contender por este espacio en el que me desenvuelvo precisamente, donde tengo la fortuna de conocer tanto las fortalezas como las debilidades de estos órganos de amparo. Entonces, pues en ese sentido yo hoy por hoy me siento muy afortunada. Cuando salió la convocatoria, inmediatamente levanté la mano, participó. Me inscribí en los 3 comités. En los 3 comités. Y he de decirle, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Exactamente, hoy por hoy soy candidata a magistrada en materia de trabajo postulada por los 3 poderes de la Unión. Por los 3 poderes, wow. Así es, cumplir los requisitos de los 3 comités. Y ahora pues, sí que es gallina de los 3. No, como decimos hombres, soy gallo, usted es gallina de los 3. Yo soy gallina de ese. Entonces, pues eso, esto es lo que me permite decir al pueblo de México, al pueblo de Morelos: aquí estoy, soy una candidata preparada, especializada, que es lo mínimo que nos debemos. Para poder contender a un cargo así, yo creo que eso es lo que tenemos que revisar en los perfiles de los candidatos. ¿Dónde le toca esa campaña? Fui asignada al distrito número 2. Bueno, el estado de Morelos se dividió en 2 distritos. Estoy en el distrito 2, que comprende 32 municipios de nuestro estado. ¿De veras? Oigan, pues todos. Somos 36. ¿Nomás 4 quedan fuera? Así es, el primer distrito es Cuernavaca, Jiutepec, Temisco y Emiliano Zapata, y el distrito 2 son los 32 municipios restantes, que son quienes podrán estar en posibilidad de votar por su servidora, y yo les pido que consideren esta opción. Me encuentran en la boleta color rosa, que es la destinada para los candidatos a magistraturas, y bueno, estoy con el número identificador 07. 07. ¿Qué hará usted por la gente, Vir? Porque eso es bien importante. Como seres humanos, pues queremos apoyar a alguien que nos ayude y nos privilegie. Pero como juzgador, el compromiso tiene que ser con la legalidad. Entonces, concientizar a la gente para que entienda que no es, oye, ya llegaste, Araceli, ahora dame un espacio. Ya llegaste, Araceli, ahora consígueme que me hagan tal descuento en tal lado. No es un cargo político. Es un cargo jurídico para impartir justicia de manera transparente. ¿Cómo decirle a la gente eso sin que pierda la confianza y que tenga el ímpetu de poder apoyar nuestra candidatura? Claro que sí. Sí, mucha gente se escucha apatía para participar en este proceso, pero yo les quiero decir lo siguiente. Muchos de ustedes han estado en esa posición de trabajador, muchos en esa posición de patrón. Yo les preguntaría, cuando sea el caso, que Dios no lo quiera, tengan que someter un conflicto ante estos órganos jurisdiccionales, ¿quién les gustaría que resolviera este asunto? ¿Una persona que es licenciada en Derecho nada más? ¿O una persona que se ha especializado y se ha capacitado por contar con estas herramientas para poder resolver? Entonces, en función de eso, yo, ¿qué puedo decirle a la ciudadanía? Bueno, pues número 1, invitarlos a participar. Número 2, informarse, a conocernos. Yo hoy estoy aquí sentada con usted, doctor, con esta total transparencia con la que me he conducido durante 25 años de ejercicio profesional. ¿Para qué? Para que nos cuestionen, para que nos conozcan. Mi compromiso es ese: actuar con total respeto a los derechos humanos de los justiciables. El tratar de generar estos espacios de escucha, de entendimiento, ¿no? Y a resolver con sensibilidad, con perspectiva de género. Esos son los compromisos que yo puedo tener para la ciudadanía. No podemos prometer más allá de lo que no es, porque esto es unas elecciones muy sui generis a lo que estamos acostumbrados. Y yo creo que quien venga y les prometa otra cosa, está mintiendo. Ojo, eso no se podría. Ser juzgador no es un tema menor, no es algo de que alguien pueda llegar y nada más diga voy a firmar con los ojos cerrados, porque bien dice el dicho que para poder mandar hay que saber hacer. Exacto. Entonces, eso es a lo que esta candidata, Araceli Lovera, pues se compromete, en este caso, con los morelenses por el Distrito 2. Qué bueno que haces aclaración, porque estamos acostumbrados a través del tiempo de que quien hace campaña son los políticos. Y los políticos te prometen hasta el cielo con tal de que votes por ellos,
y te voy a pavimentar esta calle y te voy a arreglar esto. Y ustedes no pueden hacer eso. La promesa principal de ustedes es resolver con justicia sus temas. Si es demandante o es demandado, ni se le va a dar a su contraparte todo lo que pida si no lo justifica, o a usted también, ¿no? Porque eso es lo que nos da certeza. Queremos autoridades justas. Y si la hice, pues tengo que pagarla. Pero si no la hice, pues también tener autoridades confiables que sé que no van a resolver por capricho, sino en base a lo que la ley establece. Es la primera vez en toda la historia de México que se está participando para elegir a nuestros jueces. Cada quien tendrá su punto de vista. Yo no estaba de acuerdo con la reforma, no lo estoy, pero sí lo estoy en una parte, porque creo que sí era importante trastocar el Poder Judicial, pero no la forma de cómo se hizo. Ese malestar tenemos que transitar con él, pero hoy que la gente participe. El día de mañana no podemos culpar a lo que pasa en el Estado, en el país, y nosotros no participamos y no emitimos nuestro voto. Así es. Nos equivocamos como seres humanos, sí. Hoy tratemos de ser empáticos, que se tome la mejor decisión y que tengamos las mejores autoridades. Así es. Sí, maestra querida, qué gusto. No, de veras, muchas gracias. me siento muy orgulloso de usted. Mucho. Ojalá y se logre, porque la conozco, sé que es una mujer de bien, que ha trabajado siempre el bienestar de la sociedad, y de ese tipo de profesionistas requiere México. Doctora, encantada. Gracias por la invitación. A sus órdenes las veces que sean necesarias. Gracias. Araceli Lovera, candidata a magistrada en materia de trabajo por el Distrito 2, número 07 en la boleta rosa. Gracias, querida maestra. Y gracias a usted, que nos ve siempre, porque por usted hacemos estos programas. Hasta la próxima.